Y vamos a ver el tema de líneas y sobre todo el uso de escuadras, ¿no? Pequeños accesorios de dibujo. Entonces, vamos a comenzar a ver. Para el dibujo de diferentes ángulos, el dibujo se recomienda que se haga de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, recuerda que tus dos escuadras son las conocidas de 45-45, ¿sí? Y hay otra que es de básicamente 30-60, ¿no? 30-60, ¿sí? Luego de eso tenemos una regla normal, ¿no? Horizontal y un transportador. Pero vamos a ver ahora la creación de diferentes ángulos empleando las escuadras. A ver, vamos a comenzar uno por uno. Bueno, una línea horizontal pues es tal cual la regla horizontal, ¿no? Ahí no creo que tengas dudas. Luego pasemos con la siguiente. Mira, ¿qué escuadra está aquí abajo? Esta es la de 30-60, ¿no? Entonces aquí tengo, si lo pongo en este sentido vertical, significa que aquí tengo 60 grados, ¿verdad? De ahí, ¿qué más me faltaría? ¿O qué más pegaría para lograr un ángulo de 15 grados? Entonces, aquí tengo 60. Y si le sumo 45, ¿cuánto me daría? Me daría 115. No, 105, ¿verdad? Entonces, inmediatamente al hacer eso, aquí tengo un ángulo de 90 y hasta aquí tengo 105. Bueno, si hasta aquí es 90, entonces ¿cuánto ángulo sobra aquí? 15 grados, ¿no? Entonces las reglas debo colocar en esta disposición. La de 30-60 abajo con el ángulo vertical aquí. Y luego la de 45 con el ángulo vertical aquí. Y ahí los lados. Entonces tú colocas ambas escuadras y te va a formar el ángulo de 15 grados. Bien. Ahora pasemos con la de 30 grados. Aquí es más sencillo, ¿no? Solamente es cuestión de colocar la escuadra de 30-60 en la que el ángulo de 30 grados va a este lado y el ángulo de 60 aquí arriba. De esa manera, la horizontal aquí te formará 30 grados. Ahora pasamos con la de 45. Entonces ahora uso de manera individual la regla o la escuadra de 45-45 grados. Aquí está el ángulo vertical o el ángulo recto. Y aquí están 45 y 45. Muy bien. Luego tengo la de 60 grados. Entonces para ese caso vamos a borrar esta parte de aquí para no confundir. Y de igual manera ahí voy a usar la escuadra de 30-60, solo que el ángulo de 60 estará de este lado de aquí. Y el ángulo de 30 estaría de este lado de arriba. Bien. Luego tengo el ángulo de 75 grados. Entonces en ese caso sí debo colocar ambas escuadras. Coloco la escuadra de 30-60 en la parte inferior. ¿Sí? Entonces aquí tengo 30 grados, ¿verdad? Bueno, y aquí tengo 60. Entonces, luego de eso coloco la otra regla, la otra escuadra de 45-45 en esta disposición en la cual el ángulo recto está aquí. De tal manera que aquí queda 45-45, ¿no? Y pues 45 más 30 grados, ¿cuánto es? 75 grados. Bien. Entonces de esa manera se logra el ángulo de 75 grados. Luego tengo el ángulo de 90. Bueno, para ese caso simplemente coloco cualquier escuadra y pues coloco del lado recto, ¿no? Del lado que tiene 90 aquí. Entonces eso ya me da 90 grados. Luego, para los otros lados de los ángulos, simplemente voy a colocar la misma posición de las reglas, ¿sí? Solo que en sentido contrario. Es decir, aquí la de 30-60 está abajo en este sentido, ¿no? Entonces ahora debo colocarlo en el otro sentido, ¿no? Entonces aquí está 30 y aquí 60
Y de igual manera, desde aquí también está 45, ¿no? Es prácticamente la misma, solo que está rotado, bueno, está rotado horizontalmente, ¿no? Luego la de 60 ya hemos visto, 45 igual, 30 igual, y la de 15, ¿cómo dije que era? Aquí era la de 60 y más 45, ¿no? Entonces eso te daba los 15 grados, justamente en ese lado. Muy bien, entonces esas son las principales posiciones empleadas para el tema de escuadras. Bien, ahora veamos estas posiciones, ¿no? Una por una, ¿sí? Para lograr esas posiciones también yo puedo colocar las escuadras en este sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí está la de 15 grados, la de 30, solo que aquí me estoy ayudando de la otra escuadra, ¿no? Lo cual, bueno, podría emplearse así, ¿no? Solamente la escuadra individual, ¿no? 45, ¿no? Aquí igual 60, 75. Aquí tengo la de 105, pero recuerda que esto se logra como con la escuadra rotada horizontalmente, así que tampoco es complicado, ¿no? Y ahí tengo los demás juegos de ángulos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Aquí, si digamos, esta es la 30-60, entonces aquí está la de 30 y aquí 60. Entonces recuerda que todo este lado de aquí mide, todo esto mide 180. Si esta parte pequeña mide 60, ¿cuánto resta al otro lado? Fue 120, ¿no? Aquí también veamos esto. Esta regla está horizontal, ¿verdad? Y aquí está la de 45. 45, 45. Si esta parte, bueno, si todo mide 180 y esta parte pequeña mide 45, ¿cuánto mide el resto? 135, ¿no? Luego pasamos con la otra, en la cual la escuadra, aquí está la de 60, aquí está la de 30. De igual manera, si todo mide 180, ¿cuánto mide esta pequeña porción de aquí? Sería 150, ¿no? ¿Sí? Y finalmente el ángulo de 15 grados. Recuerda que estaba aquí la de 30, aquí 60, y sobre esa estaba la de 45, ¿no? Entonces el ángulo que se genera afuera sería 165, ¿sí? Ya que el ángulo horizontal aquí es 45, no, es 15, quería 15 grados. Entonces lo que resta es 165, como todo es 180, entonces ahí se forma los 165 grados. Muy bien, entonces tú que tienes tus escuadras ahí, ve colocando esas posiciones, ¿no? Practícalo para ver que efectivamente se están formando esos ángulos. Bien. Ahora, con tus mismas escuadras vas a hacer las siguientes prácticas, ¿sí? Colocas la escuadra, la de 30-60, ¿sí? Aquí está 60, aquí está 30, en sentido horizontal, aquí el ángulo recto, ¿sí? Y luego pones la otra escuadra de 45-45 a este lado y una a una vas desplazando la escuadra, ¿no? Mira, bajas la escuadra, creas un trazo, bajas la escuadra un poco más, otro trazo, ¿no? Y de esa manera vas a crear trazos paralelos. Muy bien. Entonces, en este caso estamos creando un tipo de trazo de paralelas con una regla desplazando sobre la otra. Lo mismo puedes hacer con las otras escuadras poniéndolas en esta posición. La de 30-60 está aquí, ¿sí? Y ahora la otra escuadra de 45-45 la colocas en otro sentido. Mira, por ejemplo, en este sentido te daba trazos con esta dirección, ¿verdad? Pero si yo lo roto, bueno, antes el ángulo horizontal está, aquí está el ángulo vertical, ¿no? En este primer trazo. Pero ahora el ángulo vertical va a estar de este lado. Entonces, al hacer eso, del tipo de trazo que estaba teniendo antes, ahora yo voy a generar un trazo perpendicular a ese otro, ¿no? Entonces, tú vas a, bueno, cambiar la posición de la escuadra
y crea este trazo perpendicular, ¿sí? Entonces aquí recuerda primero hacer este trazo horizontal y sobre este mismo rotas la regla de lo que antes estaba el ángulo vertical a este lado, lo rotas en el otro sentido, ¿sí? Es prácticamente como si este pasara al otro lado, así. Y ahora haces el trazo que te dibuja este lado de aquí, ¿no? Este lado de aquí. Y de igual manera la escuadra la desplazas hacia arriba o quizás hacia abajo para que vayas creando otros trazos. Y estos sí van a ser perpendiculares a la otra línea que tú has creado inicialmente, ¿no? Entonces de esa manera puedo crear un trazo de perpendiculares, ¿sí? El primero, el trazo de paralelas, es sencillo, ¿no? El segundo es básicamente aumentar esas paralelas unas perpendiculares. De esa manera, todas las líneas que se intercepten, o bueno, que se dibujen, serán perpendiculares. Muy bien, y otra práctica también para poder manejar el tema de escuadras es el de la creación de, en una hojabón, tú vas a crear 4 espacios, ¿sí? 4 rectángulos, y en cada uno de ellos tú vas a comenzar a trazar, bueno, a emplear cada tipo de escuadra. Por ejemplo, aquí está la escuadra de 30 grados. Entonces eso es lo que dibujo aquí, 30 grados. Y de igual manera, repito. Para este caso, te recomiendo que coloques la regla de 30 centímetros que tengas, bueno, la de 20 centímetros, 30 centímetros en sentido horizontal. Y a partir de ahí vas desplazando esta regla, ¿no? Hacia adelante, bueno, hacia atrás o hacia adelante. Y en cada uno de ellos vas creando el trazo. Bien. Lo mismo va a ocurrir con la de 45. Colocas un apoyo o una regla en la parte inferior y poco a poco vas desplazando esto a la derecha, no, a la izquierda que diga, o a la derecha, ¿no? Y en cada desplazamiento vas a crear un trazo. La recomendación para el trazo es que estos también guarden cierta equidistancia. Se recomienda que sea entre medio centímetro o 1 centímetro, ¿no? Entonces tú al ojo procura guardar esa relación, ¿no? Ya que aquí el tema de la práctica es lograr un trazo algo homogéneo, ¿no? Entonces al momento que tú desplaces, logra o intenta lograr esta separación equivalente, ¿no? O separación o esta misma equidistancia entre todos los trazos. Bien. Luego pasemos con el siguiente. Aquí de igual manera, ¿no? Una regla horizontal y sobre esa desplazo la escuadra de 60. Desplazo y continúo haciendo todos los demás trazos, ¿sí? Y por último, la de 90 grados. Entonces, aquí puedo usar cualquier escuadra, ¿no? La de 45-45 o 30-60. En este caso aquí está la de 30-60. 30-60. De igual manera, esta la ubico sobre una base y voy desplazando la regla con mucho cuidado, ¿sí? Y creo los trazos, ¿sí? Aquí lo importante es manejar la escuadra y tratar de hacer un trazo limpio, es decir, evitar borrones y todo ello. Muy bien. Entonces esta es la principal recomendación y práctica de manejo de escuadras. Continuando con estas prácticas, lo que, bueno, no te he explicado todavía aún, ¿no? Pero para el tema de cajetines, o claro, para todas las hojas en las que tú practiques, es importante que tú emplees un cajetín o dibujes un cajetín. ¿Qué es un cajetín? ¿No? Es básicamente de un plano, ¿sí? En la parte inferior derecha va un pequeño rectángulo en el que se anotan diferentes tipos de datos correspondientes al dibujo. Por ejemplo, en un pequeño recuadro aquí tú podrías colocar el nombre del trabajo que estás haciendo. Quizás sería croquis, entonces tú pones croquis topográfico. O si fuese, ¿qué más puede hacer? A ver.
Si fuese manejo de práctica de manejo de escuadras, entonces también pondrías ahí práctica de manejo de escuadras. En la siguiente colocarías tus nombres y apellidos, ¿no? Luego colocarías nombre del instructor, profesor, quien esté a cargo, claro, si fuese un curso, si es que alguien lo dictara directamente. O si no, puedes colocar mi nombre, ¿no? Juan Carlos, bueno, en fin. Y luego también puedes colocar una fecha de dibujo, una escala de este dibujo, etc. Para el tema del cajetín, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dimensiones sería para un cajetín en tamaño de hoja A4, digamos, ¿no? Entonces, para un cajetín de hoja A4, lo recomendable es que este pequeño rectangulito de aquí mida lo siguiente, es lo recomendable. Ahí tengo, ¿sí? Si la hoja, bueno, esto puede estar en sentido horizontal o vertical, ¿no? Bueno, en todo caso, si es una A4, ya sea sentido horizontal o vertical, se recomienda que el cajetín tenga un ancho, de 16 centímetros o máximo hasta 20 centímetros como máximo, ¿no? Lo cual yo recomendaría 16. Luego el alto puede variar también de 3.5 centímetros hasta unos 4.5 centímetros, ¿no? No puede variar mucho la altura, ya debido a que la hoja ya es algo pequeña, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Luego de eso, si es que tu hoja fuese un A3, ahí las recomendaciones varían ligeramente. Porque, por ejemplo, tu cajetín ahora podría llegar a tener un ancho entre 18 centímetros hasta 21 centímetros como máximo. Y la altura, de lo que antes era 3.5 centímetros, ahora podría ser de 4 hasta 5 centímetros como máximo. Esto porque debido a que el A3 pues es el doble de una 4, ¿no? No sé si quizás tienes la idea clara, bueno, si no te voy a ayudar ahora, no te preocupes. Los tamaños de papel son los siguientes, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de eso. De un A4, sus dimensiones son 200... Bueno, ¿hablamos en centímetros o milímetros? Bueno, nos vamos a hablar en centímetros. Entonces, el ancho sería 29.7 centímetros. Y el alto es 21 centímetros. Ese es un A4. ¿Qué es un A3? Un A3 es el doble de un A4. El doble. Por lo tanto, el ancho de un A4 llegaría hasta aproximadamente 42 centímetros, más o menos. Y el alto llegaría ahora a ser 29,7 centímetros. ¿Sí? Y luego sigue un A2. Entonces un A2 sería el doble de un A3. Entonces prácticamente sería como duplicar la hoja, ¿no? Luego tendríamos un A1 y un A0. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Bien. Para un A2, las dimensiones... A ver, es que no me recuerdo muy bien del A2. Si es el doble... Bueno, recuerdo que sí, el ancho de aquí ahora es 400, o sea, 52 centímetros. Pero el largo me parece que aumenta hasta algo de 59 centímetros punto algo, era punto 4 creo que era. ¿Sí? Y el A1, ese también espero recordarme. A ver. Del A1 era 594. 1 es 594. Bueno, 59.4 centímetros, es decir, esta dimensión se repite aquí. Pero el ancho ahora varía. Este sí llega mucho más, ¿no? Recuerdo que es 84.1 centímetros. Y luego del A0, uy, espérate, no sé recordarme.
Entonces el alto es 800, bueno, 84.1, y el largo es, este sí supera un metro. 1 metro o 118,9 u 8 centímetros creo que era. Creo que era 9, creo. Centímetros. Entonces, esas son las dimensiones de un A4, 3, 2, 1 y 0, ¿no? Este de A0 pues sin duda es bastante, es 1 metro tantos de plano, ¿no? Es por eso que quizás no se emplea tan... Bueno, sí se emplea, pero... Uf, no, es pocas veces, ¿no? Pocas veces. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, continuando con el tema de escuadras, lo que yo puedo hacer ahora es emplear las escuadras, los ángulos rectos de las escuadras y trazar líneas horizontales o verticales, ¿sí? Entonces tú también puedes practicarlo. Recuerda, pones una base aquí y luego de ahí colocas tu escuadra, ¿no? Ya sea la de 30-60 o la de 45-45, ¿no? Cualquiera de ellas desplazas a la derecha o a la izquierda y comienzas a hacer los diferentes trazos. ¿Bien? Y luego, si es que aún no te has cansado, puedes continuar creando esta pequeña cuadrícula, ¿no? En la cual se combinan los trazos horizontales con los verticales, ¿no? Trazo horizontal, 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 y luego vertical, 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 ¿sí? De igual manera, aquí debo buscar la forma. Bueno, aquí sí podría irme con mi regla horizontal, ¿no? Aquí podría ser cada centímetro, podría ser, ¿no? Pero lo ideal sería practicar también el tema de separación a mano, ¿no? Tratar de buscar una proporcionalmente con tus propias manos, buscar esa correcta equidistancia, no guiarte en medidas de la parte horizontal. Sería lo correcto, pero tal vez por temas de tiempo, ¿no? Habría que ver qué opción es la más sencilla. Muy bien. Y luego, ya también como tema de la práctica, es poder realizar esta figura. Sí, esta figura. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Colocamos la escuadra de 45-45, desplazamos, desplazamos sobre una base horizontal. Y esa misma base horizontal también la colocamos aquí, invertimos el sentido de la regla y ahí vamos, desplazamos, trazamos, desplazamos, trazamos. Y así, ¿no? Y aquí la parte inferior sería lo contrario, o sea, la regla ahora estaría hacia arriba y la escuadra sería hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí vas trazando, trazando, trazando. Y aquí por último, pues la escuadra la vuelves a invertir para el otro lado. Y de igual manera, ¿no? Lograrías esta figura. ¿Sí? El único detalle aquí es que el tema es el tiempo, ¿no? Te puedes demorar un poco. Aquí también recuerda que cada marca que tú crees en esta línea, pues es la marca que te va a ayudar para poder crear la otra línea cuando tú rotes la regla. ¿Sí? Entonces ten en cuenta que va a existir esa facilidad. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente actividad. Bien. Para esta actividad yo debo replicar esta forma. Me refiero a todo lo que está aquí, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Esto de ahí me refiero, ¿sí? Debemos replicar esa forma solamente empleando escuadras, ¿no? Solamente empleando escuadras. Bien, entonces para eso vamos a borrar esto que no acabamos de hacer para evitar confusiones. Entonces para eso debemos recordar los diferentes, cómo es que hemos creado diferentes ángulos con escuadras, ¿no? Entonces ahí la dificultad, ¿sí? En este caso todos los ángulos son ángulos con escuadras, ¿no? Entonces es ligeramente sencillo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a terminar de borrar esto y vamos a comenzar a ver. Muy bien. Entonces, vamos aquí. A ver. Entonces comenzamos con una esquina, ¿sí?
De ahí pegamos la escuadra de 30, 60. Claro que aquí está 30 y aquí estaría 60, ¿no? Y de ahí trazamos esta línea diagonal. Luego de eso ponemos aquí una línea, una regla horizontal. Trazamos esta parte, ¿sí? El tema de las medidas, podemos asumir una medida a proporcionar para el dibujo. Por ejemplo, se me ocurre que todo el rectangulito sea quizás 20 por 20. No, perdón, 20 de ancho. Y aquí podría ser quizás 14, digamos, de alto, ¿sí? Entonces, viendo la forma y viendo todo esto, aquí yo podría dar algunas medidas. Por ejemplo, yo podría dar que este de aquí sea quizás 4 centímetros. Que este de aquí sea 6 centímetros. Y lo que resta pues sería 10 centímetros, ¿no? Aquí igual, ¿no? Aquí podría darle quizás 5 centímetros. De aquí hasta aquí. Y aquí podría darle quizás 3 centímetros, ¿no? Entonces lo que sobra, eso tal cual lo digitamos ahí. Bien. Y luego, esta parte de aquí, ¿cuánto podría ser? A ver. Podría ser quizás 4 centímetros, ¿sí? Ojo, son solamente medidas aproximadas. En realidad, aquí va a depender de dónde coloque la escuadra, ¿no? Y esto automáticamente va a crear el punto de aquí. O sea, mira, aquí pongo la escuadra. Inicio aquí con una altura de 3 centímetros. Entonces, ahí, donde corte 3 centímetros abajo, ahí está el siguiente punto, ¿sí? Es por eso que algunas dimensiones estarían de más. Por ejemplo, aquí puede ser o 4 o 5. Si fuese 4, entonces coloco la escuadra de aquí de 30. Y esa escuadra, al momento de proyectar el eje o crear el eje, ya me va a dibujar este punto de aquí. ¿Sí? Me va a dibujar ese punto de ahí. Muy bien. Aquí igual, ¿no? 6 o quizás aquí puede ponerle 4, dependiendo. Si pongo 6, entonces ahí pego la escuadra. Y al momento de trazar el trazo o el eje, este eje de aquí, donde intercepte en esta línea vertical, pues ahí estará dibujado. Por lo tanto, este 4 puede variar, ¿no? Aquí igual, si yo elijo 4, el 5 puede variar. Si yo elijo 3, esta distancia va a variar, o va a depender de la otra. Aquí igual, si yo pongo, digamos, 5, entonces aquí de igual manera, donde cree el trazo, ahí va a caer, ¿no? Entonces, no es necesario que tengamos todas las dimensiones, basta con que tengas solamente una y la otra se va a crear automáticamente haga el trazo. Muy bien. Luego de eso, procedemos a dibujar los elementos que están en el medio. Aquí no te preocupes, trata solamente tú de ubicar la proyección de este de aquí vertical a una distancia determinada y ahí ubicas esto, ¿sí? Ahora aquí debes darte cuenta, si aquí bien no están acotados los ángulos, pero debo darme cuenta, ¿qué ángulo podría ser aquí? 60, ¿verdad? Y aquí, este lado sería horizontal, y aquí también 60. Y obviamente también los de abajo deben ser 60, 60. ¿No? Entonces es cuestión de percatarse de cuál sería el ángulo que me permita dibujar eso, ¿sí? Aquí sí sería necesaria una dimensión, ¿no? Por ejemplo, este de aquí podría ser quizás 3 centímetros, ¿no? No, aunque sería mucho, me parece. O bueno, quizás sí, ¿no? 3 centímetros. Entonces a partir de ahí ubicas, ¿no? Y de esta esquina hacia aquí podría ser, no sé si tengo 3, aquí sería, digamos, será mucho 1, 2 centímetros. 1, 2, quizás 2 centímetros. Y medio, ¿no? 2, o quizás también 3 centímetros, ya. Desde esta esquina hasta el eje, ¿no? Aquí de igual manera, ¿no? Aquí solo que aquí, ¿qué escuadra usaría? 45, ¿no? Al ojo, 45. Entonces ahí tengo las dimensiones, ¿sí? Aquí también habría que dar una dimensión aquí, ¿no? Para poder hacer esto. Bueno, si sé que aquí arriba es 6, entonces aquí podría darle quizás 4, ¿no? 4 centímetros desde la esquina hasta ahí. Bien. Y luego también tendríamos estos dos dibujos, ¿sí? En los cuales, bueno, aquí ya me señala el ángulo, que sería este de aquí, sería 60, 60, ¿sí? Para que esto sea posible, vamos a colocar que esto de aquí tiene una altura de
¿Cuánto sería? Si esto es 4, podría ser 2 centímetros, ¿sí? Y la separación desde arriba hasta abajo sería 4 centímetros. Muy bien, entonces eso ya le daría sentido a esa parte de arriba. Y aquí también podemos hacer lo mismo, ¿no? Esto es 2 centímetros. Y de aquí a aquí, otros 2 centímetros. Solo que aquí ya estaría empleando aquí la escuadra de 30. Y aquí también la escuadra de 30. Basta que tú inicies este trazo de aquí. Ese es el mismo, ¿sí? Y tú proyectas la regla 3 centímetros verticales y ya dibujas el otro, ¿no? Y a partir de ahí solamente unes los dos y ya tendrías la figura. Bien, entonces aquí también lo que faltaría sería ver la posición. Entonces aquí, si tengo, a ver, aquí sería la mitad, ¿no? La mitad de todo esto, justamente aquí. Si toda esta parte mide 20, entonces a los 10 centímetros ahí ubicamos, ¿no? Esta figura, justamente el centro de la figura. ¿Ya? El ancho podríamos colocarle, si eso es 10, podría ser un ancho de 6 centímetros, a lo mucho, ¿no? 3 para ambos lados, y a partir de ahí dibujas. ¿Bien? Entonces, esta figura es prácticamente usar algunas medidas, y a partir de eso crear todo empleando escuadras, completar, ¿no? Todo lo que nos pide aquí. ¿Ya? Pero te das cuenta, aquí tienes los ángulos 30, 30, 45, 30, 60, 60. Y algunas quizás no están señaladas, como el caso de aquí, pero con esta pequeña ayuda creo que ya te va a quedar más claro, ¿verdad? Muy bien, entonces esto sí es recomendable que lo practiques, ¿no? Para que te salga lo más cercano posible a este modelo. ¿Ya? Aquí de igual manera, no sé si todo esto mide 14, entonces ¿cuánto medirá esto? 7, ¿no? Entonces es la mitad. Mitad, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Ahora, bueno, entonces ahí termina esta parte de con esa práctica. Y ahora pasemos a otro pequeño tema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasemos aquí. A ver. Aquí de igual manera, ¿no? Entonces aquí tenemos otro dibujo, ¿sí? En el cual estoy, usando las mismas escuadras. Salvo que aquí sí estoy empleando ángulos un poco más difíciles. Como por ejemplo el ángulo de 75, ¿no? Entonces, para este ángulo, ¿qué debería yo usar aquí? Debería colocar la regla de... A ver, aunque es 75, ¿no? Entonces el ángulo no es conocido. Podría colocar el de 30, ¿no? 30 aquí. Y aquí arriba el de 45, ¿no? Entonces aquí 45 y aquí 30, ¿no? Entonces los dos sumados me dan 75. Muy bien. Ahora para hallar este de 15 grados, ¿cómo sería? La jugada sería colocar la escuadra de 60, ¿sí? En esta parte de aquí, 60, ¿no? 60, 60, ¿no? Y sobre esta colocar la de 45, ¿no? Entonces esto ya sobrepasaba los 90 grados, por lo tanto aquí se dibujaba, pues esto sería, el gráfico sería más o menos hasta aquí la escuadra, entonces ahí sería 15, ¿no? Entonces si yo tengo que 15 es de este eje vertical, entonces yo tendría que rotar esto 90 grados, es decir, aquí así está, 90 grados ahí, entonces tendría que hacer que el ángulo de 90 esté en este lado, ¿no? Esté en este lado de aquí, para que el ángulo que se dibuje sería el de 45, sería aquí, ¿no? Ahí está el de 15 grados. ¿Sí? Entonces tendría que rotar básicamente la regla, ¿sí? Y ahí tendría ya los 15 grados. Entonces, primero formo 90 grados, de ahí lo roto 90 grados y ya tendría la forma de 15. Bueno, entonces, y así podemos ir viendo esta figura. Para este nuevo dibujo vamos a dar unas siguientes dimensiones. Bien,
A ver, vamos a darle igual de aquí arriba una dimensión de 20 centímetros, ¿sí? Y para la parte de la altura vamos a darle también 14. Listo. Muy bien. A ver, este punto va a estar a la mitad, ¿no? A la mitad. Y aquí también a la mitad. Entonces mitad, mitad. Bien. Ahora faltarían los lados, ¿no? Bien, a ver, si este es 20, esto que sea 20 centímetros, 10, podría ser 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro, entonces ahí y también abajo, sobreentiende, ¿no? Bien, luego aquí vamos a darle, a ver, a esta altura de aquí vamos a darle, ¿cuánto podría ser? Si es 1, este podría ser quizás 3, ¿no? 3 centímetros, muy bien. Aquí vamos a darle una abertura de 1.5 centímetros y aquí igual, ¿no? Entonces, y ahora entonces por ende este aquí debería de ser 3 centímetros, ¿no? Muy bien, entonces 3 centímetros se desliza hasta la mitad, eje mitad, mitad. Muy bien, entonces ya tendría esta parte, ¿sí? Ahora faltaría solamente esta otra parte de aquí. Si sé que todo va a medir 14, entonces pongamos que este de aquí mida 2 puntos, no espera, es toda la altura, ¿no? Entonces sería 3, ¿no? 3 centímetros. Y este también 3 centímetros. Muy bien. Luego de eso, ¿qué más tendríamos? A ver. Ah, y en la parte inferior de aquí. Aquí también pongámosle un ancho de 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros. Y recuerda que aquí está la mitad. ¿Bien? Muy bien. Entonces, eso sería prácticamente todas las dimensiones de este dibujo para que tú puedas realizarlo, ¿sí? Como vemos, aquí está el ángulo de 75 que te expliqué anteriormente, ¿no? Aquí el de 15. Aquí el de 60, recuerda que pones la escuadra, ¿no? De aquí que tenga el ángulo de 60, ¿sí? Y aquí en la parte inferior la escuadra de 45, ¿sí? Bien. Y aquí en la parte de la izquierda está la escuadra de 30. Entonces aquí pones la escuadra de 30 y mides ese trazo, me creas ese trazo hasta la mitad. Muy bien. Luego tendríamos aquí también 15, ¿no? 15 y aquí también 75. En esta figura de aquí, recuerda que el de aquí debe ser 60, ¿no? 60. Entonces ahí también es 60, aquí también es 60. Y estarían las demás dimensiones comprendidas, creo yo. Muy bien, ¿sí? Entonces, este dibujo se basaría en usar todas las escuadras que hemos visto, emplearlas en los lugares que te indica según la figura, y podrías crear todo este trazo. Bien. Entonces, ahí tenemos todas las dimensiones y todo lo necesario para hacer este dibujo. Muy bien, pasemos ahora al siguiente temita. Vamos ahora a pasar al tema del transportador. Bien, el transportador sirve para medir ángulos, ¿sí? Tiene forma semicircular. Es básicamente esa reglita que tú has visto, que es un círculo, ¿no? Y aquí es una pequeña barrita, más o menos, ¿no? Y en la parte superior, recuerda que esta parte de aquí tiene una graduación en grados, ¿no? De 0 a 90, ¿no? 0 a 90, o también todo sería 180 grados. ¿Bien? Hay transportadores que abarcan solamente la mitad de la circunferencia, como este caso. Hay otros que abarcan el doble, ¿no? Es decir, es completamente un círculo, ¿no? Entonces, en ese caso, de igual manera, igual te permite medir ángulos, solo que la ventaja es que abarca 180 grados, no, 360 grados, ¿sí? Es un poco más práctico, ¿no? Trabajar con esto, ya que te permite medir cualquier ángulo con una mayor facilidad.
sobre todo para el tema de dibujos de azimut. Entonces para eso sí va a tener una gran aplicación este temita que estamos viendo, ¿no? Este accesorio, ¿no?, de dibujo. Bien, ahora otro tema importante es que esta se divide en diferentes partes, ¿sí? En la parte del centro cuenta con una pequeña, digamos, elevación, una pequeña parte que consta de una línea, ¿no?, básicamente, y ahí yo puedo ayudarle para medir ángulos, ¿sí? Entonces aquí hay que coincidir este punto medio con el punto medio de mi trazo para poder buscar un ángulo que yo deseo, ¿sí? Entonces de esa manera tenemos que hacer coincidir su centro con el punto medio marcado para poder medir ángulos. Bien, entonces este accesorio, no sé si aquí tengo la imagen, o si no podemos buscarla en internet, ¿no? Transportador, para que quede más claro. ¿Está? Muy bien, entonces este es, ¿no? Entonces ahí está el centro. Vemos claramente cómo se puede dibujar. Y este es el otro tipo, que es toda la circunferencia, ¿no? 360 grados. Y es un poco más práctico su manejo, ¿ya? Sí les recomendaría este, ¿no? Del de 360 grados, ¿no? Parte de 90, ¿no? 0 a 360. Y vemos que podemos poner cualquier azimut en este caso. Recuerda que el azimut partiría del norte y a partir de ahí se dibuja el ángulo hacia el este, ¿no? Gira así en sentido horario. Y pues si yo, digamos, te dije es un azimut de 120 grados, entonces inicia aquí en 0 y giraría hasta los 120 grados. Entonces aquí, desde inicio de aquí hacia 120. Muy bien, entonces de esa manera se traza o se emplea este transportador. Pasemos ahora a unos pequeños temas aplicativos. Por ejemplo, si yo tengo mi transportador que está en esta posición, ¿cuánto sería el ángulo que me está lecturando? A ver, veamos para los diferentes casos. A ver, veamos para el punto A. Bueno, para el punto A sería 0 grados, ¿no? Entonces aquí colocamos 0 grados, ¿sí? Para el punto B sería... A ver, aquí sería... A ver, hasta aquí es 10, ¿no? Hasta aquí sería 20. Entonces hasta aquí sería 20 grados. Muy bien. Luego seguimos subiendo. Aquí hasta aquí es 60. Hasta aquí es 70. Y la mitad sería 75 grados. Bien. El otro sería 100, ¿verdad? Hasta aquí es 90. ¿Cuánto sería aquí? 100, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el siguiente que es hasta aquí es 130 y hasta aquí sería 140. 140 grados. Y por último, el vértice o el eje F, su ángulo sería 180. Entonces ese sería el dato, 180. Muy bien. Entonces, de esa manera podemos identificar algunos ángulos, ¿sí? En estas reglas, en estos transportadores, debemos limitarnos solamente a medir un ángulo específico en grados, ¿no? Sabemos que por sistemas de medición angular hay un sistema llamado sexagesimal, el cual te permite medir ángulos en grados, minutos y segundos. Pero en este caso, toda esta regla está dada en grados, ¿ya? Es por eso que dar minutos y segundos es un poquito complicado, ¿no? A lo mucho, considero yo que puedes dar medio grado, que es 30 minutos. A lo mucho, ¿no? Ya que esto estaría entre 2 grados, básicamente. 2 grados, ahí la mitad sería 30 minutos. Pero a lo mucho podría hacer eso, ¿no? No es complicado dar otra precisión. Y ni hablar de segundos, ¿no? Digamos, yo no podría decir que tiene 10 segundos u otra medida, ¿no? Sería una locura decir eso, porque en esta regla no puedo observar los segundos, ¿no? Tendrías que tener un ojo de algún superhéroe para poder ver eso. Bueno, entonces esta regla solamente
te va a permitir lecturar hasta grados, ¿no? Y quizás hasta medio grado o 30 minutos, que es lo mismo. Bueno, aquí es minutos, entonces solo es una comilla. ¿Sí? Entonces tengamos en consideración ello. Continuemos. Bueno, aquí están los mismos dibujos, ¿no? Para modo de práctica, pero son los mismos que ya hemos visto anteriormente. Y aquí nuevamente, bueno, aquí está el compás. Entonces aquí pasamos a otro accesorio de dibujo, que es el compás. Bueno, sobre este compás no hay tanta novedad que pueda comentarte, ya que este accesorio sirve o es empleado para la creación de arcos. ¿Sí? Creación de arcos. Este compás es básicamente un instrumento que permite medir arcos y circunferencias. Se compone de dos bracitos, ¿no? Un bracito es el que se queda fijo y otro bracito es el que va girando, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el primer bracito es prácticamente un extremo en punta, es casi como una aguja, y el otro extremo tiene un espacio para colocar el lápiz. Entonces simplemente se desajusta, coloco el lápiz, lo ajusto y comienzo el trazo. Bien, entonces aquí yo puedo trazar arcos o circunferencias. Aquí tenemos el famoso compás. Bien. Para el tema de dibujo topográfico, el compás a lo mucho se usaría en el trazo de curvas, en el trazo de curvas horizontales para elementos diseñados como carreteras, canales, etc., que requieren de un radio de circunferencia. A lo mucho para eso, ¿no? Para otros temas su uso queda muy limitado. Para dibujo técnico, pues, ahí sí se usaría bastante, ya que ahí estamos prácticamente aprendiendo el tema de dibujo, ¿no? Dominar vistas, etc. Pero recuerda que este curso es dibujo topográfico, por eso te digo que solo en aquellos trazos curvos de una rasante o de un alineamiento en planta, en esas pequeñas partes usaremos este famoso compás. Y es como te mencionó la descripción, ¿no? En un extremo está casi una aguja, ¿sí? Esta agujita se fija con este pequeño tornillo de aquí. Y de otro extremo va un lápiz, ¿no? Hay algunos compás que están, digamos, diseñados para que se inserte aquí una mina, ¿no? Una mina de lápiz, pero son pocos, ¿no? Mayormente vienen con un espacio para que venga aquí todo el lápiz completo, mayormente. Es por eso que cuando yo voy a usarlo, esta punta es la que queda fija, digamos aquí, ¿no? Queda fija. Y el otro extremo, con el lápiz que está, o con la mina del lápiz que está sobresaliendo, es la que va a girar y va a generar el famoso arco o circunferencia. ¿Sí? Entonces aquí se ve claramente cómo es que se maneja este accesorio de dibujo. Solamente hay que tener cuidado, ¿no? Con sujetar con firmeza para que el trazo salga algo homogéneo, ¿no? Porque si, digamos, no es mucha la fuerza que yo ejerzo, el trazo puede salir algo diferente. Me refiero a que una parte, digamos, que yo hice presión, el trazo va a salir firme, pero en otra parte puede salir algo más claro, el trazo más fino. Entonces hay que procurar evitar todos esos inconvenientes. Estos compás los venden más que todo en estos pequeños estuches, ¿sí? En el que se acoplan, ¿no? Los accesorios para añadir el lápiz. ¿Sí? Entonces, el precio, si no me recuerdo bien cuánto está, puede variar. No creo que llegue más de 10 soles, en caso de Perú, claro. En otros países habría que ver su moneda y el costo, pero no es muy costoso. Y con este famoso compás podemos hacer estos trazos. Mira, podemos trazar un círculo, ¿sí? Como ves aquí, un círculo. Y luego del círculo, con el mismo radio que yo he generado, digamos, porque como he hecho ese círculo, pongo aquí en el medio, abro el compás y ahí este lugar se queda fijo y luego lo demás giro, ¿no?
¿Listo? Supongamos que aquí la abertura es de 5 centímetros, la separación que hay entre ambas puntas, ¿ya? Algo importante, cuando yo mida eso, pues debo medir exactamente de aquí hacia aquí, ¿no? Entonces, esta separación que hay entre la punta, entre la aguja y la punta del lápiz, este es el... prácticamente va a ser el radio del círculo que yo voy a crear. Entonces, si digamos que es 5 centímetros, entonces yo creo la circunferencia de 5 centímetros. Luego, yo me posiciono en diferentes puntos y a partir de ahí, yo genero este otro arco con el mismo radio, entonces se debería dibujar estos puntos de aquí. La manera más sencilla para hacer estos segundos arcos que tú ves aquí es colocar justamente el extremo de la punta que gira, o sea, la punta de la aguja, colocarlo aquí y hacer coincidir justamente aquí por el medio con los 5 centímetros, ¿no? Entonces inicio aquí y bueno, una vez que coincide perfectamente, entonces ahora sí lo retrocedo y comienzo a girar, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces comienzo el trazo aquí y giro hasta allá para que se dibujen automáticamente estos dos puntos. Y lo mismo haría aquí arriba si escribiese un punto, ¿no? Entonces inicio, aquí pongo la aguja y aquí pongo la punta del lápiz y a partir de ahí lanzo el trazo, ¿no? Sería más o menos así, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? Claramente el mouse no puede hacer un buen trazo, ¿ya? Pero cuando ya agarres práctica, entonces podría ser este de aquí, ¿no? Pones aquí la aguja y el lápiz es el que va girando a diferentes radios. Este de aquí podría ser 2 centímetros. Aquí podría ser 3 centímetros de radio. Hasta aquí 2. Y hasta aquí podría ser 3.5, ¿no? Entonces a partir de eso voy girando, girando, girando. Y aquí me quedo justamente en la mitad, ¿no? Aquí podría usar mi escuadra para que aquí haya un ángulo de 90. Pongo aquí mi escuadra y ahí dibujo ese eje recto, ¿no? Que se proyecta hasta aquí adelante. Entonces este primer trazo iría hasta la mitad, ¿sí? Y de ahí de la mitad vuelvo a emplear el mismo radio. Por ejemplo, el radio más grande, ¿cuánto era? Entonces desde aquí hasta este medio, ¿cuánto debería haber? 3.5, ¿no? De este otro debería haber 3 y del otro pequeño debería haber 2, ¿no? Entonces una vez ubicado este eje, aquí pongo la aguja, claro, y a partir de ahí voy girando todo lo demás, ¿no? A 3.5 centímetros, otro a 3 centímetros y otro a 2 centímetros. Date cuenta que el de 2 centímetros abarca todo, ¿no? Todo. Y el otro pues abarca solamente hasta la mitad, que es esta parte de aquí. Muy bien, entonces de esa manera continuaré todo este trazo, ¿sí? Recuerda aquí, como te digo, lo importante es que ejerzas la fuerza y la presión necesaria. Si no lo haces, el trazo te va a salir diferente. Es una gran recomendación. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque al inicio también cuando aprendí el tema de dibujo, me acuerdo que yo no ejercía la presión suficiente y el trazo salía diferente. bastante mal, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esa recomendación, ¿ya? Entonces ejercer presión y haces todo lo demás. Muy bien, entonces aquí también la aclaración que sería que entre centro a centro, ¿cuánta separación habría? Habría 7 centímetros, ¿no? Para aclarar, ¿no? 7 centímetros. Bueno, y de aquí hacia arriba sería 3 centímetros y medio, hasta el máximo de arriba. Y los demás ya estaría, creo yo, claras sus dimensiones. Muy bien. Sobre esto también es importante aquí usar las escuadras para complementar aquellos trazos y formar ángulos rectos, ¿sí? Si bien tú puedes usar una regla vertical aquí, ¿no? Una regla rara, pero lo mejor es usar las escuadras, ¿no? Te va a ayudar las escuadras para crear ángulos rectos y que se logren estos ejes de aquí, ¿no? Este eje de aquí con este otro eje de aquí, ¿no?
Entonces tú puedes colocar una escuadra aquí horizontal y la otra escuadra aquí vertical encima, ¿no? Para dibujar este 90 grados de aquí. Y también luego viceversa, ¿no? Pegar la escuadra para generar el otro ángulo recto. Aquí igual, ¿no? Buscar el uso de escuadras para generar esos ángulos rectos y que te sea más sencillo el trazo de esos ejes. Otra de las prácticas que se puede hacer en el tema de compás sería la siguiente, ¿sí? Iniciamos justamente poniendo en uno de los extremos la punta o la aguja, ¿no? Y a partir de ahí vamos girando 180 grados, ¿sí? Y luego de eso cambiamos la posición aquí y continuamos el trazo. En este caso la abertura puede variar quizás hasta unos 2 o 4 centímetros, ¿sí? Luego aquí también la otra parte y de igual manera, ¿no? Entonces aquí sería mejor, creo, 4 centímetros para que te sea más sencillo. Me refiero a que esta parte de aquí sería 2 centímetros y esa otra parte 2 centímetros. Entonces continúo de esta manera trazando diferentes arcos para lograr todo este trazo, ¿no? Entonces una vez que termine una fila pasamos a la otra fila y de igual manera y ponemos aquí la punta y giramos el radio debido los 180 grados. Pasamos al siguiente y continuamos y continuamos, ¿sí? Solamente es una práctica de uso de compás. De hecho, más relevante veo yo esta práctica de aquí, ¿no? ya que necesito uso de escuadras y también el compás. Entonces habría que evaluar exactamente cuál es la mejor aplicación que se puede dar. Muy bien, ahora veamos el siguiente ejemplito. En este siguiente ejemplito vamos a comenzar a medir de igual manera desde un centro, ¿sí? Y a partir de ahí establecemos un radio 2 centímetros y trazamos, ¿no? Todo el círculo completo. De ahí otros 2 centímetros abrimos, ¿sí? Y luego otros 2 más, ¿no? Y trazamos todos los círculos que vemos aquí. Dentro de cada círculo usamos nuestras escuadras, ponemos una escuadra vertical aquí. Luego de eso ponemos la otra escuadra aquí perpendicular y comenzamos a trazar todo esto. Muy bien. Y de igual manera buscamos una equidistancia entre todos para que el dibujo se vea lo suficientemente homogéneo. Luego pasamos aquí y repetimos el procedimiento. Solo que en este caso sería un trazo vertical. ¿Sí? Vertical. Muy bien. Y del otro caso de igual manera, ¿no? Repetimos el procedimiento 2 veces para completar todas estas figuras. Bien. Nuevamente hay que tener mucho cuidado aquí con el tema de la precisión, ¿sí? Me refiero a que se debe ejercer una adecuada presión para que esto se trace de manera correcta. Si no, una parte del trazo saldrá pues con un trazo más grueso, otra parte con un trazo más fino, y se debe evitar eso, ¿ya? De igual manera, otra recomendación es realizar un dibujo lo más limpio posible, ¿no? Evitar borrones y todas esas otros pequeños errores que puede uno cometer. Muy bien. Ahora continuemos con todo esto.